totalmente comprensible. Bueno, darle la bienvenida a este conversatorio que nombramos Lenguajes audiovisuales y materiales educativos en las propuestas de bimodalidad. Y para ello agradecemos la presencia de Daniel Richard, Santiago Fiorotto, Pablo Faliade y Sabrina Patat, que son los equipos de cátedra que conforman la materia del taller de lenguajes audiovisuales y materiales educativos. Así que bueno, bienvenidos, darles las gracias por entrelazar vínculos con las cátedras de práctica docente y aquí ansiosos de poder escucharles sobre ustedes que, bueno, están en el campo de estos materiales educativos que hoy los docentes tanto necesitamos y requerimos para poder llevar adelante nuestras prácticas docentes. Muchas gracias, Carla, por invitarnos. La verdad que estamos muy contentos de poder participar y desde nuestra cátedra hacer un pequeño aporte, ¿no es cierto?, a lo que es las prácticas en la bimodalidad en este contexto tan difícil. Contamos con la presencia de quien es hoy decano de la facultad, Daniel Richard, que fue nuestro jefe de cátedra, así que le doy la palabra para que él comience. Bueno, soy vicedecano, no me asciendas todavía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, como decía Sabrina, nosotros hemos estado en el armado de esta cátedra prácticamente desde que se incorporó en el plan de estudios, ¿no? En el nuevo plan de estudios. Antes que nada quiero decir que cuando quería empezar antes de empezar en el tema haciendo una contextualización de la temática en nuestro plan de estudios, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en este conversatorio que integra las dos cátedras, o los dos campos, ¿no? En principio, toda esta temática es en el plan de estudios abordada por dos cátedras, la temática que tiene que ver con el título de este encuentro, ¿no? Con la cátedra de Educación y TIC y con la cátedra del taller de lenguajes audiovisuales y materiales educativos, ¿no? O sea que la temática que vamos a abordar hoy forma parte de los contenidos de ambas cátedras, ¿no? Tal vez hoy nos vamos a centrar en aquellos que tienen que ver con lo que desarrollamos habitualmente en el taller. Como decía Sabrina, desde hace unos meses que yo he licenciado este espacio, pero bueno, seguimos trabajando en conjunto porque la verdad es que es un equipo tan interesante el que hemos logrado armar después de tantos años que, bueno, es difícil cortar el cordón umbilical, dirían. Así que, bueno, en principio lo que queremos plantear, sobre todo en este contexto en el que la escuela se ha trasladado, por así decirlo, a desarrollar parte de su actividad en otro ámbito diferente al ámbito de la escuela en términos físicos, es justamente una situación que pone en evidencia algo que, por así decirlo, estaba muchas veces invisibilizado, que es la temática de los materiales educativos, ¿no? O sea, hay un autor que plantea que justamente la tecnología se vuelve presente cuando falla, ¿no? O cuando no está. Podríamos hacer esto en relación a los materiales educativos. Si hay un nivel que integra o que desarrolla su propuesta de enseñanza y de aprendizaje con una presencia importantísima, tal vez más que en otros niveles de los materiales educativos, es el nivel inicial, ¿no? O sea, toda la propuesta está intermediada por objetos, ¿no? Entonces, el tema de los materiales educativos muchas veces está tan naturalizado en el nivel que, por así decirlo, es importante. Nosotros hacemos un trabajo en la primera parte del año de, por así decirlo, desnaturalizar todo eso que está presente allí en un juego, en un rompecabezas, en una secuencia o en un rincón de la sala, ¿no?
Entonces, partiendo de esa conceptualización de materiales educativos, algunos de ellos construidos especialmente con la intencionalidad didáctica y otros que han sido adaptados para tales fines, pero que no han sido creados con esa intencionalidad, vamos viendo cómo este oficio de enseñar que construimos en el profesorado, pero que se construye durante la práctica, está íntimamente ligado con una intermediación artefactual que vamos, por así decirlo, invisibilizando con el tiempo y con la práctica. ¿Cuándo se hacen visibles o se hacen amenazantes? Justamente en este contexto, cuando esas tecnologías nos interpelan, ¿no? Cuando interpela la propia tradición docente, ¿no? En el sentido de que hay una intermediación que se hace de manera electrónica, donde esa, por así decirlo, esa práctica de lo presencial se vuelve imposible, en este caso por la pandemia, es donde empezamos a mirar otros aspectos de la mediación, por así decirlo, entre enseñantes y estudiantes, ¿no? Entonces, en esta primera conceptualización que nosotros hacemos en el taller, que también es abordada, como decía, en la Cátedra de Educación y TIC, sobre todo allá cuando se trabaja en esta cuestión de las propuestas de enseñanza mediadas por TIC, aparece todo este campo que hoy está, por así decirlo, siendo objeto de debates, producto del contexto en el que nos desarrollamos. Particularmente en el caso del taller de lenguajes audiovisuales, nosotros además trabajamos otra categoría que creemos importantísima, que es la categoría de la pedagogía de la pedagogía, ay, se me ha escapado el nombre, de la pedagogía cultural, ¿no? En ese sentido, hay una parte del taller que nosotros nos dedicamos a ver cómo la producción de los productos audiovisuales incide en el proceso de desarrollo y socialización de la primera infancia. O sea, nosotros consideramos que los chicos llegan al jardín con una altísima, digamos, con una altísima experiencia en relación a ser espectadores de productos audiovisuales. Y que en ese sentido estos productos no son para nada neutrales, ni están por fuera de producir aprendizaje, sino todo lo contrario. Entonces, hay una primera parte en la que analizamos las características del lenguaje, como un lenguaje particular, que no es no es la sumatoria del audio y del video, sino que es toda una gramática en particular, que tiene que ver con una serie de elementos que abordamos para poder deconstruir qué hay detrás de los materiales audiovisuales, para después poner énfasis, por así decirlo, en los materiales audiovisuales de la primera para la infancia, ¿no? En el sentido de analizar, si se quiere, con aportes de la sociología, cuál es estos aprendizajes que producen en la infancia, que son el bagaje cultural con que los chicos llegan al jardín, ¿no? Muchos de ustedes podrán reconocer anécdotas en las salas del modo en que los chicos hablan, del universo cultural que manejan, del entorno que generan los medios audiovisuales, ¿no? Siempre hablamos de que hay un entorno que no es ya el entorno, por así decirlo, geográfico que constituía el barrio, que constituía la ciudad, que constituía la provincia, sino que hay un entorno mediatizado. Es el entorno
que representan los medios y que es parte del universo cultural de los niños y las niñas, ¿no? Por eso es que muchas veces, como decimos siempre, ¿no? Conocen más el león que tal vez los animales autóctonos que tenemos en derredor, porque hay todo un sistema de medios que visibiliza ciertos aspectos y al mismo tiempo, al no mostrarlos, invisibiliza otros, ¿no? Entonces, en este sentido, ese bagaje y ese universo cultural es la mochila cargada que traen los chicos al jardín y es sobre la cual los maestros y las maestras deben, sobre la cual trabajan, ¿no? O sea, desconocer esto y desconocer el impacto que tiene en ese proceso de desarrollo la televisión, ahora los sistemas audiovisuales, los videojuegos, bueno, todo ese entorno mediático es tal vez un aspecto que no debiera pasar por alto, sobre todo por el altísimo nivel de influencia que tienen en estos procesos de desarrollo, ¿no? Giroux planteaba que, a diferencia de la escuela, la televisión se presenta como un actor enseñante, como un enseñante, si por así decirlo, en la cual el espectador, en este caso los niños, pueden pasar largas horas frente al televisor porque no produce ningún tipo de esfuerzo, sino que es un disfrute, ¿no? Y en este sentido, en ese disfrute es donde se dan las mejores condiciones para apropiarse de esos discursos que se transmiten, ¿no? Entonces, ahí nosotros trabajamos mucho sobre los estereotipos que transmiten las series infantiles, sobre todo el estereotipo sobre la mujer, de los prejuicios, de los estereotipos sobre ciertos sectores étnicos. Por ejemplo, el árabe siempre se presenta en los dibujos animados como una amenaza, ¿no? Desde Alí Baba para acá siempre hay un prejuicio sobre ni que hablar de los negros, de los indios. Bueno, hay toda una construcción allí que se hace sobre esos estereotipos, ¿no? Sobre las que nosotros trabajamos con las estudiantes como para empezar esa formación desde una posición del análisis de los mismos, ¿no? Pero también no solo como un aspecto para conocer cuál es ese bagaje cultural que traen los chicos, construido a través de su relación con los medios audiovisuales, sino también para pensar cuáles pueden ser las herramientas que desde nuestra intervención como docentes podemos utilizar para producir prácticas audiovisuales, prácticas pedagógicas en las que los audiovisuales formen parte de una manera significativa, ¿no? Es por eso que en la segunda parte del año trabajamos fuertemente el hecho de producir materiales audiovisuales. Por eso la idea de que es un taller tiene que ver con, primero, apropiarse de estas pautas propias del lenguaje, de este conocimiento del lenguaje, pero también al mismo tiempo experimentar con la producción de discursos audiovisuales y de productos audiovisuales que tengan una intencionalidad didáctica y que se ajusten a la propuesta curricular vigente, ¿no? En este caso, ya sea los contenidos educativos que habitualmente el docente plantea enseñar, ¿no? Y que están prescritos, obviamente, en el diseño curricular o en el proyecto curricular institucional, ¿no? En este sentido, nosotros, si bien sabemos que hay diferencias enormes entre las capacidades de producción que tienen las industrias culturales como Disney, Pixar y todos los grandes tanques de producción de estos audiovisuales, también es cierto que con el tiempo, así como ha pasado en otros campos de la tecnología,
hoy es posible producir materiales audiovisuales de buena calidad que se caracterizan justamente por el carácter situado que tendrían estas producciones de estos materiales y la originalidad de los mismos por parte de las estudiantes y en este caso de las docentes, ¿no? Entonces, ahí nosotros asumimos que el rol de las maestras jardineras no es solamente la de usar materiales producidos por otros, sino de producir sus propios materiales, porque es una manera de producir de manera original el currículum real, ¿no? El currículum. Mucho también se ha hablado de cómo los materiales producidos por las editoriales, largamente criticados para la cuestión, criticados, analizados, llamémosle, sería lo mejor. Nosotros pensamos que en el carácter, por así decirlo, totalmente activo y protagonista de las maestras del nivel, como para producir sus propios materiales, en este caso en un formato audiovisual. Yo dejaría por acá para no hacerlo tan largo y le dejaría la continuidad a mis compañeras. Gracias, Daniel. Santi, ¿querés hacer algún aporte? Que vi que habías activado, perdón, el micrófono. No, quería agradecerle a Daniel que había podido estar y que nos había cedido la palabra, que ahora nos deja toda la responsabilidad. Así que, bueno, en realidad yo ya arrancaría nomás con nuestra parte. Quería comentar un poquito, ya medio que ya lo hizo Daniel, ¿no es cierto? De qué se trata la cátedra para poner en contexto y después sí, hablamos por ahí específicamente de lo que nos nuclea, ¿no? Bueno, la cátedra es de materiales educativos en términos generales, ¿no? Empezamos siempre trabajando sobre la generalidad de esta materia para después centrarnos específicamente en el uso del audiovisual como material educativo, que creemos también que es por ahí la parte más novedosa, digamos, ¿no? Si bien el audiovisual tiene ya más de un siglo, ¿no es cierto?, entre nosotros, por ahí como recurso didáctico empezó a ser estudiado bastante tardíamente y recién después a partir de lo digital empieza a ser posible utilizarlo masivamente, ¿no? Y hoy, de hecho, estamos todos acá reunidos, cámaras de por medio, ¿no? Quiere decir que todos los que estamos acá estamos en condiciones de producir y de ver audiovisuales con mayor o menor calidad, ¿no es cierto? Pero que podemos hacerlo. Quiere decir que es parte de nuestra cotidianidad. Bueno, un poco nos proponemos abordar el asunto y pensar cómo hacemos para utilizar esto en el audio, ¿no es cierto? Aunque nosotros lo tomamos desde el cine primeramente, ¿no? No llegamos a trabajar con, todavía, ¿no? Con esta realidad, con el uso del audiovisual en el intercambio, la comunicación, ¿no? Eso es algo que todavía tenemos pendiente. Así que bueno, no sé si Sabri vos querías comenzar hablando de esta transformación que hicimos, ¿no? A partir de esta nueva realidad. Bien, sí, bueno, el año pasado nos encontramos, como todos, ante el desafío de desarrollar la cátedra a través de la virtualidad y de adaptar el taller, porque bueno, justamente tiene este formato de taller donde por ahí los intercambios y la producción a través de la virtualidad se hizo un poco más compleja. Pero bueno, la primera etapa del año es donde nosotros nos abocamos, como bien dijo Daniela, a realizar un análisis y a desnaturalizar los recursos y los materiales educativos con los que trabajamos en las salas. Comenzamos con una síntesis histórica por ahí de los materiales, los dones de Stroeber, materiales de Crolí, Montessori, y bueno, materiales concretos fundamentalmente. Pero bueno, ante la pandemia y el modo, bueno, el año pasado totalmente virtual y este año a través de la bimodalidad que se está trabajando en las escuelas, incorporamos este año un poco más, hicimos un poco más de hincapié en realidad, porque siempre trabajamos todos los tipos de materiales, pero este año hicimos mucho hincapié en los materiales digitales puntualmente, que son por ahí los materiales, junto con los audiovisuales, que más utilizamos en este contexto.
Entonces, bueno, dedicamos la primera parte del cuatrimestre a brindar herramientas, por así decirlo de alguna manera, para que las estudiantes puedan observar y recuperar estas herramientas para sus prácticas. Muchas de ellas van a comenzar este año, bueno, justamente con prácticas 2 y 3, y van a tener que desarrollarlas en formato bimodal, es decir, que no solo en la presencialidad, sino también en la virtualidad, que es como estamos trabajando en los jardines, bueno, en todas las escuelas en sí. Y bueno, la pandemia nos ha abierto las puertas a desarrollar este tipo de materiales con intencionalidad pedagógica en cuanto a los contenidos que vamos a desarrollar, porque si bien están disponibles, como también tenemos disponibles los audiovisuales, la producción propia con la intencionalidad y el propósito personal por ahí en cuanto al contexto, en cuanto al grupo, en cuanto a la docente en sí, está bueno, digamos, poder trabajarlo de esta manera y poder producirlo. Entonces, bueno, este año comenzamos con esto de hacer hincapié en los materiales digitales. Acá yo les muestro un par de fotos de algunos materiales que estuvimos mostrando en la cátedra sobre, por ejemplo, matemática, que si bien trabajamos en material concreto, que es lo mejor siempre en el nivel, como todas sabemos, también, bueno, ahora tenemos que hacerlo en forma virtual, y bueno, esto es uno de los recursos que por ahí utilicé en mi salita. Yo soy docente de sala de 4 este año, y bueno, mostré algunos de los materiales que he podido utilizar hasta el momento, por ejemplo, para el conteo, materiales digitales que también utilizamos en la sala, incorporamos el uso de las herramientas tecnológicas. En la escuela contamos con notebooks, entonces, además de enviarlo como actividades virtuales, las trabajamos en la sala y propiciamos un poco el uso de la tecnología, también los acercamos un poco al manejo de las computadoras y demás. Entonces, bueno, aquí ven una de las niñas realizando una clasificación de alimentos. También esa es una foto que me mandan desde el hogar de una de las nenas, trabajando desde la tablet. Bueno, esta herramienta principalmente lo que tiene es que, además de ser gratuita, es una herramienta que nos posibilita abrirla desde tablet, celular o computadora, y los niños pueden jugar fácilmente desde cualquiera de los dispositivos. Bueno, con respecto a los materiales audiovisuales también, si bien acá en la cátedra puntualizamos específicamente en una técnica para la creación del material audiovisual, enmarcado en una secuencia didáctica o en un proyecto que es el trabajo final, hay diversidad de técnicas que podemos implementar, y ahí no sé si se alcanza a apreciar, está un poco oscura la foto, pero bueno, es un video de imágenes de un cuento que tengo en material concreto, que lo digitalicé y lo formé con una narración y demás en un material audiovisual para poder compartirlo en la virtualidad. El Día de los Jardines nos tocó el año pasado y este año también festejarlo en forma virtual. Entonces, bueno, también tuvimos que elaborar recursos para poder llevarlo a cabo y disfrutarlo en videollamada. Así que bueno, ahí también ven la videollamada con una ruleta, jugamos a un bingo virtual. Entonces, bueno, todo esto de los materiales digitales, yo creo que la pandemia si bien en un principio quizás nos descolocó porque tuvimos que salir a buscar estrategias y fue todo un desafío en todos los niveles, nos ha abierto las puertas para poder mejorar quizás o incorporar materiales que en otro momento tal vez los hubiéramos dejado un poco más de lado, porque siempre estamos acostumbrados a trabajar con material concreto, y por ahí la incorporación de este tipo de materiales no era una prioridad, pero creo que ha sido una gran posibilidad poder desarrollarlos y poder implementarlos gracias o culpa del contexto que estamos viviendo. Con todo esto, bueno, también el análisis de los recursos audiovisuales, de las películas, como bien decía Daniel, de Disney, de Pixar, películas que no están creadas o materiales audiovisuales que no están creados con una intencionalidad pedagógica en sí, sino que son como entretenimiento, pero que son
productoras que influyen muchísimo que consumen todos, que consumimos todos y que influyen mucho en el desarrollo subjetivo del niño. Entonces, la intencionalidad no es exclusivamente para enseñar algo, pero sin embargo está implícito en las diferentes películas y en lo que consumimos. Son máquinas de enseñar, justamente como dice Yuru, y los niños van formando su subjetividad a través de lo que consumen. Entonces, tener la posibilidad de crear nosotras un recurso, nosotras como docentes, un recurso audiovisual con intencionalidad y enmarcado dentro del contenido o de la práctica curricular que queremos llevar a cabo, es una gran posibilidad. Además de conocer, obviamente, los distintos tipos de recursos o de técnicas que podemos utilizar para la creación del audiovisual. Así que bueno, ahí es donde entra el cine, digamos, como un recurso, como un material educativo. Santi, te Bien, cedo la palabra en tu campo. bien, antes de empezar en eso, por ahí, estaba intentando entrar Pablo Feullade, que no había podido, tenía problemas para acceder. No sé si está por ahí en la lista de los que están ingresando. Si no, eso para avisarle, porque está esperando, ¿cierto? Porque esta también es la parte. Sí, Santiago, yo ya lo veo conectado. Ah, listo, listo. Entonces ya va a aparecer. Bien, antes por ahí de pasar específicamente a hablar del cine, quería comentar, aunque no sé si me salgo del orden que habíamos pensado, Sabri, vos decime, un poco Decime. la adaptación que hicimos, en realidad, para trabajar una cátedra que es un taller, ¿no es cierto? Y cómo trabajarlo en la virtualidad. Cuando nos surgió el inconveniente el año pasado, ¿no? Que empezamos con el aislamiento, ¿no es cierto? Y empezamos a repensar la cátedra, en un principio nos surgió algo que a la larga fue un problema, que es que era por un tiempo, ¿no es cierto? Como les habrá pasado a todos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a planificar acá unas clases, después vamos a salir de esto y vamos a volver a lo de siempre, a la normalidad. Bueno, no, ¿no es cierto? No, acá estamos. Entonces eso por ahí alargó un poquito el proceso de adaptación y de planificación de una cátedra que por ahí tiene una diferencia con las cátedras más teóricas, que es taller. Entonces tenemos que trabajar con las alumnas en el aula. Y con una pequeña, no es una gran dificultad, no, pero es una pequeña dificultad extra, de que es un taller sobre un lenguaje que no se aborda mucho. Es decir, no hay otras cátedras que produzcan audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, a menos que alguna venga con un bagaje propio y conozca por ahí del lenguaje audiovisual y de la parte técnica del audiovisual, nosotros arrancamos todo desde cero. Entonces, a la hora de producir audiovisual, que es básicamente la segunda gran parte de la materia, la segunda parte del año, eh, sabíamos que nos íbamos a encontrar con una pared difícil de superar, que era, ¿cómo hacemos para trabajar esta modalidad taller a la distancia con el aliciente de que ni siquiera los grupos de alumnas con los que trabajábamos, que siempre trabajábamos en grupos de 3, 4 o 5 alumnas, ni siquiera iban a poder juntarse, porque estábamos en la parte de un aislamiento más estricto y era ilegal, básicamente, ¿no? Entonces, eh, nos encontramos con un problema doble. Teníamos que trabajar una modalidad taller con un lenguaje nuevo para la mayoría, a distancia, así sin poder ir in situ y explicar, mira, esto funciona así, si vos pones la cámara de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y además los grupos tenían que trabajar de a dos, digamos, resolvimos al final que trabajaran de a dos para que no sea de a una, porque producir un audiovisual con la técnica stop motion de a uno es un gran trabajo. O sea, producir un audiovisual siempre es un gran trabajo, y más de a uno solo. Entonces dijimos, bueno, para que no se desarme tanto, que sea aunque sea de a dos. ¿Qué pasaba si eran entre a muchas? Nos sucedía que iba a ser muy difícil trabajar porque una sacaba las fotos y las otras las armaba y la otra qué hacían. O sea, era una gran complejidad que lo fuimos resolviendo en el día a día. Eh, por suerte, el resultado hacia el fin de la cursada fue realmente muy satisfactorio. Nosotros pensábamos que, honestamente, yo por lo menos pensaba que íbamos a naufragar un poco, ¿no? Que no íbamos a tener producciones que hacer. Por ahí, el primer año desde que abordamos la cátedra por ahí de esta manera, que no íbamos a tener producciones, ¿no? Porque no, o sea, no iban a terminar para el fin del año, iban a tener que terminarlas para el final. Y por suerte no sucedió, ¿no? Sino que se lograron los objetivos y eso estuvo muy bien. Pero entonces,
el primer escollo que debimos sortear, que es por ahí lo primero que viene a cuestión del título de este intercambio de hoy, ¿no? Que es cómo adaptar una cátedra taller, ¿no? Como yo no soy docente de nivel inicial, ¿no? Mi especialidad es el audiovisual, pero como debe ser la mayoría del trabajo en salas, ¿no? ¿Cómo adaptar esto al trabajo a distancia? ¿No es cierto? El primer gran escollo, es decir, de lo que se trabaja por ahí hasta manualmente, inclusive aunque el audiovisual es digital, siempre fue digital, entonces en esa parte no tuvimos un problema, pero lo que producíamos eran stop motions, que es un trabajo con la materia. Entonces, bueno, es el primer gran escollo que, que se repite, ¿no? De una cátedra a otra, y se repite seguramente, después nos dirá bien Sabrina, en la salita, ¿no? Porque como trabajas con niños a distancia, con materiales, ¿no? Es decir, bueno, hay una gran dificultad ahí, pero que se ha ido sorteando. La sorteamos nosotros y también la sortean en los jardines, por suerte. Bien, dicho esto, sobre lo cual después podemos volver si quieren, eh, el audiovisual específicamente. Nosotros abordamos primero el audiovisual analizando grandes productoras cinematográficas como son Disney, ¿no? Disney Pixar, o sea, Pixar Disney, porque lo tomamos como una productora distinta. Si bien Pixar pertenece a Disney, que esto es algo que siempre está bueno decirlo porque parece que no, porque hasta ideológicamente son un poco distintas las producciones, estéticamente son distintas, argumentalmente son distintas, pero Pixar es parte de Disney. Y esto no hay que perderlo de vista porque se trasluce a veces en algunas producciones y porque eh, cuando se trabaja críticamente sobre este tipo de productoras, uno analiza muy por ahí uno desde la universidad y de ciertos planteamientos ideológicos también, analiza muy críticamente a Disney, muy fuertemente. Hay mucha producción crítica sobre Disney y no sobre Pixar, pero son la misma, ¿no? O sea, hay un ojo ahí. Bueno, y DreamWorks, ¿no? Que es la productora de Shrek, por ejemplo, para marcar una distancia, que es bastante distinta. Pero también es una gran productora multinacional, ¿no? Que es algo que no hay que perder de vista. Eso después lo comparamos un poco con algunas producciones nacionales con un fin, que están realizadas con fines educativos y algunas que no están realizadas con fines educativos, pero sí se exhiben con fines educativos porque se transmiten por ejemplo, Paca Paca o El Canal Encuentro, que son canales que están pensados educativamente. Entonces, aunque las producciones originalmente no fueron pensadas educativamente, como es El Mundo de Samba, por ejemplo, que no fue pensada en un principio para ser educativa, sino para juntar dos cosas, que era piezas de animación con historia, ¿no? Pero no era el fin didáctico. Al exhibirlas se convierten en didácticas porque son transmitidas con ese objetivo, un poco, ¿no? Bueno, dicho esto, nosotros pensamos que al analizar estas producciones y al leer algunos autores que nos dan esquemas de análisis y conceptos para analizarlas, lo que obtenemos es un corpus teórico y una forma de ver el audiovisual que nos va a servir después para ver cualquier otro audiovisual que veamos, no solo estas películas, ¿no? Este es nuestro objeto de estudio para después acercarnos a otros objetos de estudio, que es lo que les pasará seguramente en la sala, que pueden trabajar con películas o pueden llegarles niños que hayan visto películas y eso resulta como disparador para abordar temas, pero a veces pueden trabajar con series animadas, digamos. Hay un montón de series animadas que los chicos ven, que los chicos ven en los canales, o que los chicos ven por YouTube, ¿no? Y los esquemas de análisis, si bien no son pensados para el cine de las grandes productoras, pero en parte sirven también para pensar cualquier pieza audiovisual orientada a un público infantil. Porque nosotros, ¿qué tomamos acá? En primer lugar, pensamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de las piezas? Entonces distinguimos entre estas piezas que están pensadas para ser educativas, ¿no? Y estas piezas y aquellas que no, ¿no? Y eso es lo que trabajamos con estas productoras. Las películas que producen no están pensadas para educar. Sin embargo, lo educan permanentemente. Y acá hay un concepto que siempre a mí me encanta, que es el de máquinas de enseñar, ¿no? Que es uno de lo propone Henry Giroux, que es uno de los autores que vemos, que lo que nos dice es, el cine está educando permanentemente. Está educando en valores, está educando en actitudes, y no está educando solo a través de su argumento, sino a través de todo su planteo estético y a través de lo que está expresado concretamente
tanto como a través de lo que está expresado, digamos, bueno, no me sale la palabra, pero está por debajo del mensaje global. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos de Disney, por ahí, es una productora, además, es una productora tan tradicional que todos hemos visto películas. Hoy en día se están haciendo remakes de las películas que ya vimos que son más o menos iguales, pero nuevas. O sea, no, ideológicamente no han cambiado casi nada. O sea, llamativo, porque han pasado muchos años. Entonces, y han marcado una forma de ver y una forma de hacer, y una forma de pensar también. Entonces, bueno, la crítica más tradicional que podemos hacerle es este tema de las princesas, ¿no? De la abundancia de princesas. Entonces nosotros analizamos películas, por ejemplo, como La Bella y la Bestia, ¿no? La traigo a colación porque es un caso que siempre resulta interesante y lo repetimos bastante por eso. Como hay alumnos acá de la cátedra, ya estarán cansadas de escucharlo, pero, disculpen, pero bueno. Eh, la Bella y la Bestia es una película llamativa porque presenta a un antagonista, al personaje que va en contra del protagonista, claramente machista, claramente superficial, ¿no? En contra de la protagonista, que es Bella, que es una mujer que es soñadora, que quiere leer y quiere hacer una vida distinta a las demás mujeres de ahí del pueblo en el que viven, ¿no? Bueno, después Bella conoce a Bestia y vive su historia de amor y todos terminan felices y todo eso. Siempre sucede que cuando nosotros analizamos por ahí en una primera instancia La Bella y la Bestia, se pone los rasgos negativos sobre este antagonista, Gastón, ¿no? Que es superficial, y muy machista y musculoso, y qué sé yo, y se le ponen los rasgos positivos a Bella y a Bestia también, que es el hombre que es una bestia pero después cambia por ella. Pero este es el mensaje de Disney, y nosotros decimos, bueno, a la hora de leer por debajo de las líneas, por entre las líneas, porque es lo que tenemos que hacer si nosotros vamos a trabajar, a tomar esto, para trabajar con niños después, no, con cualquier alumno, ¿no? Pero con niños en este caso, nosotros tenemos que ver un poquito más allá de lo que nos propone, porque cuando vamos a trabajar con los niños no podemos repetir el mensaje que ya está en la película. Y no, en última instancia, tenemos que plantearnos para qué vamos a pasar a exhibir una película si después vamos a hablar de lo mismo que ya dice la película. Para eso no la hablemos, pasémosla nomás, o sea, ya está clara. Está buenísima la película, o sea, no hay que agregarle nada. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de leer un poquito más y poder con los chicos trabajar miradas más amplias. En este caso sería trabajar miradas más amplias desde el desarmar lo que se nos está contando y hablar con los chicos un poco sobre eso y problematizarlo, ¿no? Problematizarlo para el público que tenemos, que son niños pequeños, ¿no es cierto? Pero esa es la tarea del docente. Aparte de la otra tarea que tenemos, que es mostrarles materiales distintos, ¿no? Nosotros proponerles otras cosas, porque esto es, si hablo de La Bella y la Bestia, no como un ejemplo, hablo de todas las películas que ya los chicos ven porque no hace falta que se las mostremos porque están en los canales, porque están en las plataformas de exhibición que existen ahora, en Netflix, Disney Plus, etcétera, o YouTube, ¿no es cierto? O sea, ellos ya las ven, no hace falta que nosotros las mostremos, nosotros podemos proponerles otras cosas que no vean. Pero para trabajar sobre lo que llamen, nosotros tenemos que observar esto. Esto que yo decía de La Bella y la Bestia, que cuando se ponen las cargas negativas sobre el personaje antagonista, Disney ya puso la carga negativa ahí. Nosotros tenemos que ver un poquito más y observar, por ejemplo, este vínculo entre Bella y Bestia, que es por ahí una de las cosas que señalan los autores y que es más fácilmente visible hoy en día, porque es un tema que está muy en auge, que es que de hecho Bestia secuestra a Bella, ¿no? Es su secuestrador, ¿no? Después ella se enamora de su secuestrador y tenemos una historia tradicional con síndrome de Estocolmo y de las que hay algunas películas más para adultos hoy, ¿no? Pero que funcionan en este mismo sentido. Pero esta es una película para niños que nos está diciendo que es normal que un tipo encierre a una mujer hasta que se enamore de ella, ¿no? Y después de todo es hasta romántico. Bueno, nosotros podemos poner un ojo ahí, ¿sí? Es esto, o sea, esto están viendo niños que van a crecer, ¿no? Van a crecer con esta idea naturalizada, porque después de todo, es amor, no pasa nada, es amor, no importa que le encierre, porque es amor. Bueno, nosotros, probablemente la mayoría, tardamos muchos años en poder cuestionar esto. No es que cuando éramos chiquitos, no, yo la vi cuando era chiquito, yo ya sabía que esto estaba mal. No, no, me parecía re romántico, re lindo, ¿no? Esto es algo que nosotros podemos naturalizar porque lo analizamos y porque estudiamos, ¿no? Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de abordar, como abordamos La Bella y la Bestia o las otras películas, decir qué es lo que está acá, que está en el fondo, que no está dicho, pero que está transmitiendo un mensaje sobre el que nosotros tenemos que poner cuidado, ¿no?
también pasa con la cuestión clasista y con la cuestión racista, como bien señalaba Daniel. La mayoría de las películas de Disney, digo, Disney es el blanco más fácil, ¿no? Pixar y DreamWorks también tienen lo suyo, pero son blancos más difíciles. Disney es más fácil, ¿no? Hoy en día. Hoy en día estoy bien atrasado ideológicamente, ¿no? Bueno, en todas las películas los árabes y los negros son lo que está mal. El Rey León, sin ir más lejos, es una película profundamente racista y profundamente misógina. Digamos, las hienas son negros. De hecho, en la versión original, las voces de las hienas las hacen negros. O sea, no es solo que es metafórico, sino que pusieron negros a hablar como negros. ¿Y cómo habla un negro en un barrio? Bueno, que así hablan las hienas. Bueno, así de racista. Así de racista. Y después clasistas, digamos. Todas son sobre reyes y reinas. Y como siempre decimos, los reyes y las reinas no existen en Estados Unidos. Disney es Estados Unidos. En Estados Unidos no existen los reyes y las reinas. En Argentina no existen los reyes, en Latinoamérica, en la mayor parte del mundo no existen los reyes y las reinas. Ya son algo del pasado y en algunos lugares perviven simbólicamente más o menos según la zona del mundo en la que estemos. Sin embargo, naturalizamos que el 100% de la película, o si no el 90%, traten sobre reinas o sobre princesas, ¿no? Y si no son princesas al principio de la película, lo son al final. Como pasa en algunas películas que empiezan, no son princesas al principio, pero después se transforman, o si no, en algo muy cercano a la nobleza o a una casta dominante según el tipo de película en la que estén. Bueno, esto en torno a cómo tomar, ¿no?, las piezas audiovisuales y poner un ojo crítico en ellas. No basta con que nos guste su argumento. Por ahí, el motivo más común para exhibir un audiovisual en la escuela, y supongo que también en el nivel inicial, pero bueno, en el nivel medio, yo soy docente de nivel medio, no y superior, estoy más familiarizado con eso, por supuesto. El motivo principal es que nos gusta su argumento, ¿no? Vamos a pasar una película que trata sobre tal tema, y eso y el tema es justo lo que queremos abordar, entonces pasamos la película. Nosotros tenemos por ahí hoy ya la responsabilidad de ver un poquito más allá del argumento. Y leer lo que está debajo y después leer cuál es la propuesta estética que nos está dejando. Por ahí los mundos de los príncipes y las princesas son mundos absolutamente pulcros, alejados de la realidad. El cine todo de Hollywood es así, pero vamos a este tema sobre el que estamos, ¿no? Alejado de la realidad. E imagínense, hoy veía una historieta sobre, no era un meme, ¿no?, pero era algo parecido, pero no era gracioso, ¿no?, sobre la virtualidad. Y decía sobre los niños que no quieren prender la cámara en las clases. Entonces decía a los docentes, no hostiguen a los niños que no quieren prender la cámara, porque muchas veces no es por la ganería, sino porque les da vergüenza mostrar su casa, ¿no? Lo cual me resultó muy interesante, porque dije, sí, a no todo el mundo le gusta mostrar su casa, y no todo el mundo está conforme con su casa. Y menos vamos a estar conformes si nos bombardean permanentemente con imágenes donde todo el mundo es fantástico y maravilloso y pulcro. Y las casas de nadie son así, ¿no es cierto? Menos si uno por ahí tiene algunos problemas en el hogar, pero aunque no los tenga, digamos, la casa de nadie es así, ¿no? Este cierto alejamiento de la realidad, esta propuesta de fantasía que se hace, tiene un punto negativo que es esto, de vendernos un mundo al que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿sí? Que es un mundo de fantasía, no tenemos que perder de vista eso. Santiago, con respecto a lo que venís planteando, no solamente nuestra casa o nuestro fondo que se ve, sino la imagen con la que nos autopercibimos también. A nosotros mismos influye mucho en esta comunicación sincrónica que estamos teniendo últimamente, porque nos vemos reflejados en primera plana o en segunda plana, pero estamos ahí todo el tiempo, implica mucha subjetividad. Santiago, una de las estudiantes dice, mi hija de 6 años siempre me dice, yo ya sé que no está bueno ser una princesa porque no las dejan hacer nada y acá no hay, pero igual algunas me gustan. Otra compañera dice, lo vi, se reflejan muchas realidades de tan solo una imagen, mostrar un pedacito de nuestra casa es mostrar un pedacito de nuestra vida, tal cual es dejar entrar el espacio público en el privado. Bueno, son reflexiones que no solamente las viven ellas, principalmente las docentes también las vivimos, y más aún las infancias, ¿no?, que están con sus familias, con sus hermanos, con sus familiares en la misma situación,
y los ruidos que no los controlamos, los problemas de conectividad que no los controlamos, y otras situaciones que nos ponen nerviosos, distantes, no nos podemos concentrar. A ver, yo quisiera agregar una temática que justamente abordamos en la cátedra de Educación y TIC, que tenemos que reconocer que este es un hecho absolutamente extraordinario en la historia de la humanidad, pero también en la historia de la escuela como dispositivo. La escuela ha sido pensada en base a dos pilares que son centrales, que es el espacio y el tiempo, ¿no? Hay un espacio absolutamente regulado, incluso tanto se ha hablado de la regulación de los cuerpos, de las cuadrículas en la escuela primaria, de la posición de los pupitres, de tanto que se ha hablado sobre el espacio, ¿no? Y sobre un tiempo específico, que es el tiempo escolar, ¿no? Esta pandemia rompe absolutamente los dos pilares, es como que si a un edificio le dinamitamos los cimientos. Eso ha pasado en la pandemia, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que ha trastocado todo y se ha echado mano a las herramientas que no fueron pensadas para esto. O sea, la educación a distancia tiene muchísimos años. Norma recordará cuando venían estas historietas de cursos de ser detective por correspondencia, ¿no? O sea, la educación a distancia tiene muchísimos años, pero hay algo que siempre estructuró la educación a distancia, que es la asincronía. Así como la escuela la ha definido la sincronía, esta categoría del tiempo que yo decía hoy, la educación a distancia como dispositivo se basó en la asincronía, o sea, en plantearse que todo lo que tenía que ser entre la comunicación del estudiante y el docente tenía que ser en un tiempo que no era el tiempo real, ¿no? Sino que era un tiempo diferido, ¿no? Y se ha basado siempre en cuestiones propias de quien puede estudiar autónomamente, ¿no? O sea, siempre la educación a distancia fue para aquellas personas que podían autogestionar su proceso de aprendizaje. Bueno, esto ha sido absolutamente disruptivo porque hemos echado mano a herramientas que han sido pensadas con otros pilares, con otros cimientos, ¿no? Para poner allí la casa. Entonces aparece esta idea de la sincronía en la educación a distancia, que es esto que estamos haciendo hoy. Absolutamente, digamos, ahí tenemos una herramienta que no fue pensada para la educación, pero que la usamos para la educación. Ustedes habrán escuchado, por así decirlo, los millones que vale hoy Zoom como empresa, que antes tenía un uso mínimo y hoy la usamos para todo. Bueno, no fue pensada para la educación esta herramienta, la usamos para la educación, pero pensar que esa categoría de sincronía que se da como parte del dispositivo escuela, lo podemos trasladar a un dispositivo tecnológico, es no entender nada, o por lo menos desconocer que en la presencialidad se juega mucho más que la posibilidad de comunicarnos en tiempo real, ¿no? Se juega la presencia, se juega el afecto, se juega el vínculo, ¿no? O sea, digamos que cuando nosotros pensamos en este hecho absolutamente excepcional, muchas veces no nos da tiempo de pararnos al costado del camino para ver qué está pasando, sino que empezamos a actuar, porque tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? O sea, hay que sostener el sistema educativo, hay que sostener las clases, y vamos echando mano a las herramientas que disponemos y a las experiencias que tenemos. Estos encuentros son buenos para esto, para poder mirar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este hecho, como decía hoy, es un hecho absolutamente extraordinario, ¿no? Y tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Que aparecen además nuevos problemas, esto que acaban de mencionar, ¿no? O sea, estas situaciones, el hecho de en una casa haber pocos dispositivos para la cantidad de personas que la habitan, o la cuestión de hoy de discutir la conectividad como un derecho. Hasta hace 2 años nadie se le ocurría discutir
que la conectividad era un derecho humano o era un servicio, y no, un servicio público. Piensen que recién el año pasado el gobierno con un decreto, todavía cuestionado ese decreto, dice que las telecomunicaciones son un servicio público. Antes eran como pagar una cosa de lujo, ¿no? Pagar el cable, era... En cambio, hoy le estamos considerando que tal vez es más importante o es más importante que otros servicios públicos que sí son considerados como tales. O sea, hoy si uno tuviera que elegir entre internet y pagar el teléfono fijo, uno elegiría pagar internet, pero sin embargo, para el Estado, el teléfono fijo es un servicio público. En cambio, la internet no. Entonces, por eso, hoy, entonces tenemos que tener en cuenta estas cuestiones que son importantes. Como para complementar lo que decía Santi, nosotros, además, me parece interesante que justamente esta cuestión del audiovisual, como lo planteaba Santi, la presencia de los productos audiovisuales vaya mucho más allá de lo que muchas veces vemos que ocurre en la sala, ¿no? Que es cuando llueve, cuando no hay un espacio que faltó una maestra o un auxilio. O sea, tenemos que tener en cuenta que son elementos muy ricos para trabajar todos los contenidos que acabamos de ver. Acá vimos desde educación sexual integral hasta formación ética y ciudadana, hasta historia, o sea, hay tantos contenidos que podrían ser abordados a partir del análisis de un audiovisual, ¿no? Y es por eso es que en esta cátedra se intenta formar a las estudiantes en ese rol de, digamos, de reconocer los aspectos propios del lenguaje, porque hay algo que todos somos, que somos espectadores, pero lo que no sabemos son todas estas cuestiones que están detrás de la trama de producción audiovisual, ¿no? Los componentes del lenguaje audiovisual. Muchas veces nosotros, no, las estudiantes nos dicen que le arruinamos, por así decirlo, el romanticismo de las películas, porque esta idea que explicaba Santi de La Bella y la Bestia es absolutamente desencantadora de toda una experiencia vivencial que hemos tenido con esos productos audiovisuales, ¿no? Así que bueno, era para agregar esto nomás que quería poner. Pero reconozcamos esto, esta cuestión de que la escuela ha sido pensada sobre dos cimientos firmes, que son el tiempo y el espacio, y que en este contexto estamos haciendo cosas absolutamente extraordinarias, pero porque la pandemia ha trastocado esos dos pilares. Me quedaba pensando... sí, no. Perdón. No, recuperar esto que decía Daniel, ¿no? De la educación a distancia, y menos aún pensar una educación a la distancia para el nivel inicial. Siempre estuvo pensado más bien para los jóvenes o jóvenes adultos, ¿no? Y no para los niños y niñas de la edad que nosotros trabajamos. ¿Quién diría que la pandemia nos habilitó otro espacio que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? De poder encontrarnos desde otro lugar y de otro espacio y no lo característico que teníamos o que era la escuela, como decía Daniel. En ese sentido, yo creo que la mayoría de las estudiantes que están compartiendo hoy con nosotras tendrán una infinidad de interrogantes de cómo poder llevar a cabo esa propuesta pedagógica didáctica desde los encuentros asincrónicos o sincrónicos, digamos. ¿Cómo podemos, o ustedes como equipo de cátedra, si bien las chicas ya habrán podido pasar y han podido compartir con ustedes y habrán tenido la oportunidad de poder reflexionar críticamente sobre todos los recursos audiovisuales, ¿cuáles podrían ser los criterios que nos podrían orientar para que las estudiantes, en esta posibilidad que van a tener de hacer una práctica bimodal, tengan que considerar al momento de seleccionar, de producir, no solamente los recursos, sino su propuesta didáctica? Bien,
por ahí en lo vinculado con respecto a esta pregunta, ¿no? Antes les pido disculpas porque yo me extendí y nos faltó una parte, pero no importa porque es un poco de lo que podemos hablar ahora en realidad. Y teníamos para pasar unos videos de lo que de lo que hemos producido en la cátedra, pero creo que la mayoría de las alumnas presentes ya lo han visto. O sea, ya han visto algo de lo que se ha producido. No sé, pero si no, si al final hay tiempo, pasamos uno, o para que se vea cómo en realidad qué es lo que hacemos. Pasarlo, Santi, y después respondemos las preguntas que plantea Norma. Bueno, es cortito, paso uno. Para cerrar tu planteo, si les parece. Dale, entonces paso primero uno. Así aparece. Ahí está. Bien, este fue un trabajo de hace unos par de años ya, de unas alumnas. Con este video es con el que se regulariza la materia, ¿no? O se promociona, según el caso, a fin de año. Bien, con esto ahora sí pasamos a la pregunta que habían hecho. ¿Qué tuvimos en cuenta nosotros, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer esto, de pedirles que hagan esto en contexto de aislamiento, ¿no? Que si bien las alumnas universitarias no son lo mismo que los niños, ¿no? Pero algunas cosas sí son iguales. Y lo primero que surge es las condiciones de posibilidad. Es decir, lo que sea que pensemos, tenemos que pensar si va a ser materialmente posible, ¿no? En el caso de que sea algo que incluya, por ejemplo, una cámara, ¿no? Tenemos que saber que esa cámara existe, ¿no? Que hay un dispositivo con una cámara y que se va a poder usar. Porque por más que nosotros digamos, bueno, nosotros le pedimos y que se arreglen, después nos vamos a encontrar con que la mitad no puede por X motivo, porque o incluso nos parece que es obvio, ¿cómo no van a tener si hoy en día quién no tiene una cámara? Y a veces no, porque no conocemos la realidad de cada estudiante y con qué con dispositivos cuenta. Para lo que a nosotros nos parece obvio, a veces no lo es. Entonces, pues las condiciones de posibilidad son materiales, ¿no? En primera instancia. Es decir, ¿esto va a ser posible materialmente? Bueno, eso es lo primero. Y después lo otro es si va a ser posible humanamente. Es decir, en nuestro caso, teníamos que realizar producciones más o menos complejas, porque esto es una primera producción de alguien que nunca había producido un audiovisual con stop motion, entonces tiene cierta complejidad. Después, con el tiempo, se hace más sencillo, pero la primera vez es todo nuevo. Es decir, si a quienes le solicitamos este trabajo, esta tarea o lo que sea, va a poder realizarlo.
Y en el caso de que son niños, si va a tener un adulto que lo acompañe, o sea, si la tarea, ¿quién lo va a estar acompañando y qué complejidad es lo que, de qué complejidad es lo que estamos pidiendo? Nosotros tuvimos que reducir los grupos, por ejemplo, porque si no, no iban a poder hacer, o sea, alguien del grupo se iba a quedar sin hacer nada, básicamente iba a mirar cómo sus compañeros trabajaban, porque al no poder juntarse, no podían, hay tareas que no se pueden dividir, o las haces en el lugar o no las haces, ¿no? Como si vos tenés que sacarle fotos a los muñequitos que se mueven, ¿no? Las haces en ese lugar, no es que las haces a la distancia eso. Entonces alguien se iba a quedar sin hacer nada. Esa era una condición de posibilidad ahí humana, ¿no? Tenemos que reducir los grupos. Y después, con los grupos reducidos, tener que pensar si qué va a ser posible para 2 personas. Porque es un trabajo, por ahí a veces, que preferimos que lo hagan más de 2 personas, para que no se sobrecarguen tanto. Pero entonces hay que por ahí poner la balanza a estas cosas. Entonces, Sabri, Santi, con respecto a eso también, lo que siempre les pedimos es que tengan en claro sus propósitos, con qué intencionalidad van a hacer ese audiovisual, porque definirlo previo al trabajo en sí, porque por ahí se encuentran en la producción, quizás a la mitad de la producción, sin saber a dónde están apuntando. Entonces, eso dificulta también mucho la tarea de producir el audiovisual. Si ya tienen un objetivo definido previamente y saben por qué y para qué lo están creando, es mucho más sencillo, porque, bueno, previamente al trabajo se les pide que, además de marcarlo en una secuencia o en un proyecto didáctico, hagan un borrador de lo que sería la producción audiovisual con el paso a paso, como para ver también hacia dónde están apuntando. Y que no se pierda en el camino de, bueno, a ver, es esta temática, pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Entonces, bueno, se les pide que tengan en clara la intencionalidad para producirlo también. Bueno, Para cerrar sí. esta parte, quería contarles que, bueno, todo este trabajo que se ve ahí reflejado en ese audiovisual es producto de haber abordado de contenidos que van desde guión, en la música, la técnica misma de stop motion y haber hecho la experiencia, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es lo que decía hoy al principio de los mismos maestros y maestras como productores de los materiales educativos. Ahí vemos, hay un contenido educativo que se quiere enseñar, que está la intencionalidad de hacerlo, es que están siempre insertos en una secuencia didáctica, el material en sí mismo no es el objeto, sino el hecho de que esté inserto en una propuesta donde hay otro tipo de actividades, donde se complementan con otros contenidos, o sea, esto no es el eje o el centro o la finalidad, sino es parte de una propuesta más amplia. Y justamente este rol del maestro, y en este caso, en el caso de nuestra cátedra, es que cierra un ciclo que empieza con el análisis de las producciones audiovisuales, con el reconocimiento de los componentes y cierra con la producción, como parte de una formación que no estaba presente antes de esta propuesta en la carrera y que creemos que son las herramientas que hoy un maestro de nivel inicial requiere, ¿no? Eso me parece como para enmarcarlo. Yendo a lo que planteaba Norma hoy, me parece que ahí hay un análisis en el que tenemos respuestas absolutamente provisorias. Esto me parece que es importante decirlo. Si bien hay mucha gente que da conferencias y que da conversatorios, vemos en YouTube un montón, es una teoría que se produce en el mismo momento, cosa que es también un hecho excepcional en el campo académico, ¿no? O sea, las teorías generalmente se producen después de un tiempo de poder relevar el campo, de hacer las investigaciones. En cambio, acá hay un aceleramiento de todos los tiempos. Pero también esa velocidad o esa aceleración hace que las cosas que decimos se pierdan vigencia en corto tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es interesante recuperar, por así decirlo, las categorías que ya están probadas en términos de la pedagogía, ¿no? Por ejemplo, el rol del maestro, el rol del estudiante, el tipo de actividad que le proponemos, el lugar que en este caso van a ser las auxiliarías que en este caso estarían delegadas en los padres, el tipo de material, o sea, esas categorías clásicas que no pasan de moda porque están siempre presentes en el vínculo pedagógico,
las tenemos que recuperar y poner en escena en esta perspectiva. O sea, no pierden vigencia en este contexto. Entonces, un maestro expresa su potencial docente en la propuesta de actividades que les presenta. Entonces, yo creo que en la virtualidad no cambia eso, ¿no? O sea, en todo caso, se interpelan de otro modo. Nosotros en la Cátedra de Educación y TIC trabajamos un marco teórico que es el modelo TEPAC, ¿no? Que son, digamos, cuáles son los saberes que el maestro pone en juego cuando integra la tecnología en su propuesta pedagógica. Entonces, nosotros, históricamente, los maestros han puesto en juego el saber disciplinar, matemática, lengua, la disciplina que se quiera enseñar, el saber pedagógico, que es, bueno, cómo hacerlo y en este contexto, con estos sujetos, ¿no? Y en este caso se incorpora una tercera pata, que es el conocimiento pedagógico, ¿no? Tecnológico, que es, en este caso, el conocimiento vinculado con estas herramientas. Y en estos tres saberes hay un montón de cruces. Les recomiendo, si no han cursado Educación y TIC, que googleen por allí el modelo TEPAC, y hay mucha producción al respecto de esto. Entonces, en estos interjuegos hay un montón de cruces que nos permiten analizar estas tensiones que aparecen en la pregunta que planteaba Norma y que están allí. Entonces, yo creo que en principio dejaría planteadas estas cuestiones, ¿no? O sea, primero, nunca dejar de pensar que este encuentro con estudiantes es siempre un encuentro rico y un encuentro planteado de utopías y de potencialidades. O sea, no es un espacio que no tiene un sentido, sino todo lo contrario. Entonces, así sea por estos medios, la posibilidad o el vínculo pedagógico, el vínculo educativo debe ser preservado al máximo. Entonces, es no perder esta oportunidad de poder encontrarnos, de poder enseñar, y de que hay otro que tiene el derecho de aprender, ¿no? Y que está en nosotros, los maestros, el poder generar estas posibilidades. Entonces, no hay, por así decirlo, recetas únicas, sino que son problemas situados, ¿no? Que tienen que ver con el contenido, que tienen que ver con los medios que disponemos, ¿no? Con estas mediaciones, con los recursos que están disponibles, con la intencionalidad que tenemos. O sea, estas categorías clásicas para analizar las propuestas pedagógicas no pierden sentido, sino que se trasladan a otro escenario, que es este escenario de la mediación intermediada por la tecnología, por así decirlo, ¿no? Con estos nuevos problemas que describimos hoy, ¿no? Si está el padre, si está la posibilidad de conectarse a un determinado horario, ¿no? Piensen que la semana pasada veíamos que se trastoca hasta las cuestiones propias del trabajo docente, ¿no? O sea, en la medida, ¿quién hubiera pensado que el sindicato docente iba a plantear que como derecho la virtualidad, ¿no? Como derecho para preservar la salud, la medida de fuerza esté vinculada con la virtualidad, enseñar, tomar una medida vinculada con no presencial y sí enseñar de manera virtual. En otros momentos, no hasta hace mucho, se planteaba con que la virtualidad era, por así decirlo, un modo de trastocar el contrato laboral de los docentes. Bueno, por eso digo, categorías que hasta hace poco eran absolutamente digamos, cuestionables, hoy las tenemos que analizar a la luz de los cambios que permanentemente la pandemia nos va planteando. Sumamente interesante lo que mencionan, ¿no? También para que reflexionemos con las estudiantes, que los materiales educativos, ¿no? Acompañan la propuesta
y no perdemos cuáles son nuestros objetivos o nuestros propósitos, y en sí las perspectivas teóricas de cada área disciplinar, ¿no? Y en esto también, bueno, como decía Daniel, bueno, hay configuraciones, hay categorías teóricas que ya nos marcan, que ya nos acompañan desde hace años, que están en continua revisión siempre, pero que marcan el quehacer y acompañan el quehacer de la enseñanza y del aprendizaje. Y también en ese sentido pensar, ¿no?, que bueno, que estas propuestas también implican una mirada sobre las infancias que queremos, sobre las comunidades educativas que propiciamos, sobre los vínculos con la familia también. Son todas aristas que se conjugan en la comunicación, porque en cierto modo lo que ofrecemos hoy a nuestras infancias está abierto y cuestionado a todas las personas a las que llegan estos materiales que producimos, ¿no? Desde bueno, nosotros en la escuela, en la FAIS, en las escuelas de la FAIS, tenemos una plataforma cerrada que lo que producimos y colgamos ahí llega solamente a las personas que están habilitadas para reproducirlo. Pero en muchas instituciones educativas, ¿no?, esto es abierto, y también la tarea docente se ve trastocada por el qué dirán o por prejuicios o juicios, ¿no?, de valor sobre estos materiales educativos, que también desde una perspectiva que proponemos desde el profesorado, rompe con lo estereotipado y lo que la comunidad, las comunidades están acostumbradas a ver, y también, bueno, qué selección hacemos y cómo hacemos esa selección. Entonces creo que por ahí venía la pregunta de Norma, muchas quedan abiertas y muchas también quedan para que reflexionemos por dónde van nuestras selecciones también. Gracias. En realidad, mi pregunta no era solamente por una satisfacción personal, sino yo pensando precisamente en las estudiantes que próximamente van a tener que estar planificando sus prácticas docentes. Y como dijo Carla, son varios los aspectos que debemos tener en cuenta, y yo creo que tampoco podemos dejar de considerar en esta instancia el juego, ¿no es cierto? Cómo proponemos jugar desde este nuevo entorno, cómo lo llevamos a cabo, y creo, y escuchándolos a los profesores, me da la sensación que las estudiantes han tenido una ventaja genial, por decirlo de una manera, en su formación, que fue esta cátedra y cómo poder elaborar recursos audiovisuales, que quién iba a decir que hoy los íbamos a estar usando tanto como, y siendo tan necesarias, ¿no es cierto? Así que a mí me parece fantástico haberlos escuchado y de alguna manera ampliar nuestra mirada con respecto a cómo organizar nuestra propuesta desde este nuevo entorno, como decía Daniel, que está mediatizado, ¿no es cierto? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes consideran que todos los contenidos que han tenido la oportunidad de desarrollar nuestras estudiantes en la cátedra le da la posibilidad de poder proponer, digamos, recursos audiovisuales para sus prácticas docentes acorde al contexto actual? Porque me pregunto esto porque digo, seguramente que lo primero que nos dicen las chicas es, ay, no tenemos el espacio, no tenemos la sala, o vamos a hacer una práctica bimodal, ¿y cómo va a ser nuestra iniciación? ¿Cómo va a ser el momento del relato, de una narración? ¿Cómo va a ser un juego dramático? Entonces, ante tantos interrogantes que tiene que ver con esos dos pilares que decía Daniel, que era el espacio y el tiempo en un lugar determinado, que era la sala, hoy no lo tenemos, o lo tenemos a media, digamos, porque hay momentos que vamos y otros momentos que no. Sí, bueno, Normi, mira.
una cuestión que me parece interesante verlo es, por así decirlo, hay, digamos, la temática de los materiales educativos, nosotros la trabajamos como relatábamos hoy al inicio del desarrollo del taller, pero es una temática que trabajan muchas otras cátedras, ¿no? O sea, las cátedras de práctica, o sea, el tema de los materiales, la temática del juego, atraviesa la carrera en diferentes espacios, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que nosotros nos centramos es, por así decirlo, en brindarle algunas categorías para poder evaluar esos materiales educativos, ¿no? Entonces, allí justamente se analiza justamente la perspectiva pedagógica que se pone en juego, los roles, bueno, el tipo de actividades, bueno, ahí hay algunas herramientas que aportamos desde el campo propio, que es el campo de los materiales educativos. De la cuestión de la organización de una propuesta pedagógica, ahí está planteado esto que vos decías, Norma, de los distintos momentos que tienen las propuestas pedagógicas, la secuencia sea el formato que se elija para organizarlas, ¿no? Pero siempre hay determinados momentos que están siempre presentes, el momento de inicio, el de desarrollo, el de cierre, trascienden si usamos unidades, si usamos secuencias, si usamos proyectos, siempre esos momentos están presentes. Entonces, por eso decía hoy que estas categorías que no pierden vigencia van a estar aquí. Entonces, ¿cuáles serían las mejores herramientas para recuperar las ideas que traen los chicos al inicio de una secuencia o de un tema que se quiere enseñar? Bueno, me parece que ahí uno puede recurrir a la posibilidad que tiene con estos medios, ¿no? Por eso nunca un video es el mismo si lo usamos al inicio de una propuesta, al desarrollo o al cierre de una propuesta. Entonces, seleccionar el video para dar un ejemplo de material educativo tiene que ver con estos aspectos. Entonces, esta cuestión de los momentos, Davini lo trabaja muy interesantemente, María Cristina Davini, me parece que lo tenemos que leer en clave de las posibilidades que tenemos en este contexto en el que no estamos en el mismo momento y en el mismo lugar con los estudiantes. Pero siempre siguen estando bajo las mismas reglas, ¿no? Nosotros podemos poner en situación un horrible material que no les deje nada, o podemos poner un muy buen material, ¿no? En las condiciones que tenemos hoy, así como en el jardín tenemos determinadas limitaciones, si tenemos el cañón, si tenemos la computadora disponible, si... Acá las limitaciones son otras, pero siguen siendo limitaciones también. Entonces, jugamos en otra cancha, por llamarlo de otra manera, pero la pelota es la misma, las reglas son las mismas, por eso es importante saber estas cuestiones que no trascienden estos problemas que están en la superficie. Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es la intencionalidad, qué queremos enseñar, y cuál es, a partir de ahí recién empieza la selección de los materiales educativos, nunca antes, siempre después, ¿no? Entonces, no es que yo tengo este video a ver cómo lo uso, no, es al revés, yo quiero enseñar esto, quiero que los chicos aprendan esto, y voy a ver cuáles son los mejores recursos. Entonces, podrá ser un video, podrá ser un juego digital, podrán ser imágenes, podrán ser, ¿se entiende? O sea, nunca los materiales están por delante, ¿no? Sino, justamente lo que nos dice el modelo TEPAC, que los recursos son lo último que el docente selecciona, ¿no? Entonces, en este aspecto, también los límites que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a poder estar conectados? ¿Cuáles van a ser trabajados de manera sincrónica y cuáles vamos a dejarles para que sigan trabajando con sus papás y sus mamás? Bueno, todas esas son las decisiones que el docente va tomando con estos materiales en este nuevo contexto, ¿no? Pero que yo quiero ponerlas en situación de que no son distintas a las decisiones que toman en tiempos, digamos, normales, llamarlo entre comillas normales, ¿no? Porque siempre hay un tiempo, siempre hay posibilidades, siempre hay límites, ¿no? Ahora han cambiado, pero siguen estando dentro del mismo rango. Por eso yo insisto en esto de
de poder corrernos un poquito y reconocer que hay muchos saberes que tenemos al respecto para poder trasladarlos a este nuevo contexto de trabajo. Daniel, con esto que estás diciendo, me queda así un ejemplo de prácticas del año pasado, donde, bueno, un contenido de ciencias naturales, desde la didáctica de las ciencias naturales, se aborda con imágenes reales, que los niños y las niñas puedan conocer, puedan referir, ¿no? Y indagar sobre ese ambiente. Bueno, ante la producción del material audiovisual, los estudiantes elegían dibujitos, dibujos, formas estereotipadas, descargadas, sin una búsqueda exhaustiva. Entonces, bueno, cuando indagamos, bueno, pero si estuvieras en la sala, ¿qué imagen llevarías? No, esta. Y bueno, ¿por qué al momento de hacer el video elegís esta otra? Y entrar en esa reflexión continua, no solamente ahora, en este momento que necesitamos aún más de estos materiales educativos que nos acompañan continuamente y nos ponen un poco en jaque en qué elegimos y por qué elegimos, sino, bueno, tener en claro, como venían diciendo, los objetivos, los propósitos, el contenido, las perspectivas teóricas. Y me quedaba pensando, ¿no?, y en los materiales, en el análisis y la reflexión de los audiovisuales, de las películas, de las series que ven nuestras infancias, sentido que muchas veces no solamente hay contenidos que nosotros planificamos y abordamos en la sala, sino que hay emergentes que traen los niños, las familias, que se comparten en los grupos de WhatsApp películas que están libres o dónde descargar la nueva película porque no hay cine y demás, y bueno, que nosotras también estamos mediando en esa otra cultura y bueno, qué intervenciones o qué reflexiones podemos hacer y cómo, bueno, haber cursado esta materia y tener en claro estas reflexiones que ustedes trabajan al comienzo de la materia, nos permiten tener una mirada y llevar a las infancias a una reflexión más crítica, ¿no? Y no quedarnos en el diálogo, señor, fui al cine, vi tal película, ¡ay, qué lindo! ¿No? Porque siempre ahí los discursos de las docentes terminan, ¡ay, qué lindo! ¿Quién más la vio? ¿Quién va a ir al cine? Y bueno, y cuando tenemos herramientas para profundizar más en esos diálogos y también cuántos creemos en nuestras infancias de la devolución que pueden hacer de esas películas o de esos materiales que a veces es mucho más profunda de lo que nosotros vemos. Bueno, no sé si las estudiantes Es que tienen además la alguna pregunta es tan potente, ¿no? O sea, la pregunta generadora, ¿no? O sea, la posibilidad de dar la palabra, de promover la reflexión sobre lo que se ha visto. No tenemos que perder de vista que lo que decía Santiago hoy, nosotros nos metemos mucho con el cine o que son parte también del arte, ¿no? O sea, no debemos dejar de perder de vista esto, ¿no? De que por ahí no queremos formar, en el caso de las estudiantes, ni críticas de cine, ni mucho menos, sino, pero también allí hay una estética, también hay allí formas de contar, que, bueno, que son absolutamente enriquecedoras del, digamos, el universo cultural de los niños también, ¿no? O sea, creo que la escuela también tiene que recuperar la preeminencia de justamente de reconocer los bienes culturales, del disfrute, del derecho al arte como un derecho. Entonces me parece que, digo, como para tomar el tema de todo lo que se puede hacer alrededor de una película, ¿no? Para agregar a lo que se decía hoy. Vos mencionás películas, pero otro recurso que también es para pensar y reflexionar y que permitiría también ampliar el marco cultural de los niños en cuanto a sujetos críticos y reflexivos, las propagandas. Poder mirar desde ese lugar crítico a las propagandas también, qué mensaje hay, qué valores, qué estereotipos encontramos en muchas propagandas que están destinadas a los niños y niñas, ¿no? Yo creo que, me parece que no quisiera dejar de decir también
que el enorme potencial que tiene hoy estas condiciones para el trabajo docente, ¿no? Así, hemos analizado, por así decirlo, los riesgos, ¿no? Hay un filósofo que se llama Nicolás Burbules, que hace unos años escribió un libro que se llama Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías en educación. Entonces, en general, se ha planteado, hemos analizado acá de manera crítica, por así decirlo, los riesgos, ¿no? Los riesgos, pero también las promesas, ¿no? En el sentido de que pensemos que nosotros hoy disponemos de una biblioteca ilimitada que hasta hace poco tiempo era muy difícil de acceder en cuanto a textos, a videos, a películas. O sea, si es por fuentes de materiales educativos al alcance de la tarea docente o de los niños, hay un potencial enorme. Entonces me parece que ahí está tal vez, por así decirlo hoy, la responsabilidad del docente de que con semejante cantidad de posibilidades, de recursos, de que esa selección sea una selección enriquecedora, ¿no? O sea, y también la posibilidad de producir, cosa que antes era bastante más compleja en términos técnicos, ¿no? Entonces, también es cierto que hay un potencial, no es por ponerle en el lugar de la panacea, ni mucho menos, pero sí verlo en el lugar de las potencialidades de la tarea docente, ¿no? En el sentido, sin dejar de perder de vista nunca el sentido crítico de la tarea, pero digo, hoy tenemos innumerables cantidad de herramientas, ¿no? Podemos producir audiovisuales, podemos producir presentaciones, o sea, está todo allí al alcance de la mano, ¿no? Entonces, también es un tiempo de una fuerte interpelación de nuestra profesión, ¿no? En el sentido de, de que nos interpela todo el tiempo. Y me parece que eso hay que tomarlo en un sentido, si se quiere, desafiante, y no amenazante. O sea, nosotros en este sentido lo tenemos que tomar como un desafío de este tiempo para nuestra profesión, no es una amenaza para la profesión. La amenaza absolutamente es, digamos, te pone en un lugar de quietud, de defensa, ¿no? El desafío te impulsa. Entonces me parece que en este sentido no le tenemos que tener miedo, porque una de las características que tienen estas tecnologías es que son absolutamente amigables. O sea, la estrategia de mercado de estas herramientas es que tienen que ser absolutamente fáciles para ser usadas por los usuarios, ¿no? Aquellas herramientas que tienen algún problema en la interfaz con el usuario, las empresas las descartan o el mismo mercado no las deja trascender. Entonces, esta característica de que son herramientas intuitivas, o sea, hoy nadie va a hacer un curso para aprender a usar un celular o una aplicación cualquiera. Tienen que estar ahí disponibles para aprender con la experiencia. Esas características hacen que también sean un potencial, porque antes para hacer un video tenías que ir a estudiar cine 3 o 4 años, no solo por las características del corpus teórico, sino por el manejo técnico que se requería. Bueno, hoy hay una absoluta disponibilidad, no solo en cantidad, en esa, por así decirlo, esa biblioteca universal, sino también con la accesibilidad en términos de que son absolutamente amigables. Entonces, digo, es un tiempo desafiante, pero es un tiempo que tenemos que tomarlo como enriquecedor de la profesión docente también. La disponibilidad de la información también, porque si no sabemos usarlo, entramos a YouTube, buscamos cómo se usa tal programa y enseguida tenemos una respuesta clara y precisa. Bueno, ahora me voy a volver a donde comenzamos, y esto sería como una pregunta más para Sabrina. Bueno, si nos puede contar con qué programas trabaja, con cuáles programas hizo los materiales educativos que presentó hoy al principio. Bien, sí, bueno, justamente con el tema de la pregunta de Norma, yo quería aportar que quizás nosotros, como bien mencionó Daniel, brindamos las herramientas, pero no enseñamos a usar las herramientas en sí, sino que
brindamos las herramientas para realizar un análisis, para una selección crítica de los recursos que vamos a utilizar y poder producirlos también. Con respecto a esto, los materiales digitales que fueron una incorporación reciente en la cátedra, la herramienta se llama genial.ly, es una página web, es una herramienta digital gratuita, y hay infinidad de plataformas, de herramientas para crear recursos. Esta es una herramienta que la verdad, al ser gratuita, por ahí lo que tiene son limitaciones, la mayoría de las aplicaciones y de las páginas web, con respecto a la cantidad de recursos que uno puede crear o quizás a la cantidad de veces que uno puede interactuar con el recurso. Nos ha pasado, por ejemplo, el año pasado, que fue todo un periodo de aprendizaje con respecto a estas nuevas tecnologías también, de utilizar quizás una herramienta gratuita y luego de determinadas veces de interacción se bloqueaba. Entonces, bueno, salimos a buscar, por así decirlo de alguna manera, herramientas que podamos utilizar y que no tengamos ese tipo de limitaciones. Bueno, la herramienta esta, Genially, permite hacer todo tipo de presentaciones, de juegos, de imágenes interactivas, y es la herramienta que he utilizado principalmente en las distintas planificaciones y el desarrollo de los contenidos a lo largo de este año. Me ha resultado para hacer gran variedad de cosas, como ustedes pudieron observar hoy, desde juegos, imágenes interactivas donde se les puede enlazar un video, se les puede enlazar un juego, se les puede enlazar, por ejemplo, la ubicación, por ejemplo, a ver si, esperen, se los voy a mostrar, el del 25 de mayo era una imagen interactiva que tenía también, además del relato, de pregones de los vendedores de la época, y bueno, una imagen para que ellos pudieran jugar con los vendedores, reconocer sus características y demás, un enlace que los llevaba al Cabildo hoy en día, con Street View. Entonces, también pudimos hacer una comparación del edificio 1810 y el edificio actual. Me uno nuevamente porque me había aceptado en la compu. Entonces, bueno, esta herramienta la verdad que es fundamental para poder de alguna manera llevar a la virtualidad lo que estamos trabajando en la presencialidad, porque no deja de ser un complemento. Entonces siempre el disparador se trata de hacer desde la presencialidad y luego en la virtualidad complementar con este recurso. Como te digo, hay un montón de herramientas, pero bueno, he encontrado en esta algo que nos posibilita hacer infinidad de recursos. A ver, comparto. Por ejemplo, para el 25 de mayo. Además, es una herramienta muy intuitiva, como decía Daniel, es amigable para el usuario, y lo que tiene es que es muy sencilla de usar, tanto por el que está creando el contenido como el que lo está interpelando. ¿Se ve? Sí, ahí está. Bueno, está el cabildo, tiene todos estos botones interactivos donde cada uno lleva a un recurso diferente. Por ahí, bueno, podemos observar el cabildo hoy en día, en la actualidad. Esto también importante remarcar que no es que yo por ejemplo, en Salita de Cuatro, no es que les envío la imagen y bueno, mírenla cuando puedan, sino que la trabajamos en un encuentro sincrónico, ¿no es cierto? Comparto pantalla, conversamos con la burbuja que está trabajando desde la virtualidad, bueno, y interactuamos primero en un encuentro sincrónico. Luego sí, otras actividades que pueden desarrollar ellos desde... Voy a compartir, perdón, nuevamente la pantalla en sí, no la ventana, así puedo mostrar todo. Bueno, y con respecto a esto, la importancia también de trabajarlo, ¿no es cierto?, en los encuentros sincrónicos, como para poder desarrollar el contenido y llegar al objetivo o al propósito que tenemos inicialmente. Bien. Pero básicamente todas las imágenes que he mostrado de los recursos son con esta herramienta. Bueno, ahí tenían, por ejemplo, el Cabildo hoy en día, el video con el relato histórico.
del 25 de mayo, no se los voy a mostrar porque es un poco largo para mostrarlo ahora, pero bueno, el video, que es un libro infantil que tengo en concreto, y bueno, lo digitalicé como les comentaba hoy. Después, por ejemplo, esta era una actividad que sí tenían que hacer ellos en forma asincrónica, de clasificar elementos de la época colonial y de la época actual. Entonces, bueno, nos permite también mover las imágenes y poder clasificarlo. Aquí también un video de los pregones de la época y cada vendedor con su pregón. Entonces algunos, por ejemplo, se caracterizaron de un vendedor en particular y me mandaron videos con el pregón, diciendo el pregón de cada vendedor. Fotos también. Bueno, cada botón es un recurso diferente, ¿no es cierto? Y bueno, así una infinidad de contenidos se pueden crear con esta herramienta. La verdad que es muy interesante. Y es una herramienta que mostramos en la cátedra como para también puedan tenerla en cuenta para llevar a cabo las prácticas este año. Les muestro una más y no me extiendo. Por ejemplo, para el tema del conteo, de matemática, esto era un juego que lo hicimos primero en un encuentro sincrónico también. Entonces contábamos la cantidad de elementos que nos preguntaba aquí al costado, y luego se los mandé para que ellos también puedan jugar en la casa. Por ejemplo, si pongo el número 3, que son 3 flores, pasa al siguiente, pero si pongo uno incorrecto, me pide que probemos nuevamente. Bueno, y así vamos avanzando y vamos, el conteo hasta 5 nada más, después va superando los niveles y va agregando más. Me parece que me fui del tema. La pregunta era cómo se llamaba la herramienta. Genial. No, pero muchas gracias porque también a las estudiantes les sirve, bueno, para ir viendo cómo armar, investigar en estos programas, pensar, bueno, ahora cuáles son sus contenidos de planificación, e ir imaginándose, ¿no? En esta etapa previa de la planificación, a partir del contenido, bueno, qué recursos y qué propuestas podemos ir utilizando. Sí, No sé si tener las en cuenta estudiantes... esto de las restricciones de las herramientas gratuitas, que por ahí, bueno, en el portal Educar hay también infinidad de herramientas, también interactivas, videos. Tener en cuenta esto de las restricciones por ahí que nos pueden surgir quizás cuando ya es tarde, porque si compartimos un link y tiene, no sé, capacidad de 5 visualizaciones, el sexto ya no la va a poder ver y es volver hacia atrás y volver a facilitar otra herramienta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también al tenerlo en cuenta al momento de utilizar una herramienta gratuita. Bien. No sé si las estudiantes o las profesoras tienen alguna otra consulta, pregunta, reflexión. Buenas tardes. No, yo solamente reflexionar sobre esta cuestión que dijo Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Respecto, estábamos en otras clases en simultáneo ahí, pero en esta cuestión de pensar siempre en el contenido. Esto es algo que nosotros reforzamos mucho, porque así como nos podemos enamorar de un recurso digital, muchos docentes también se enamoran de algún juego, como decía Carla hoy, que está en la presencialidad, o de alguna actividad que dice, ay, esta semana voy a pensar para que las practicantes, a veces cuando íbamos nosotros a cierta sala, solicitábamos y en vez de darnos un contenido o algún desprendimiento de lo que es la unidad, nos decían, bueno, tengo ganas de hacer tal cosa, y nos presentaban una actividad. O sea, esta misma problemática que se presenta en la presencialidad también se presenta en la virtualidad. No enamorarme de un recurso, de un juego, de una cuestión por la imagen, por la visualización, porque estamos en un contexto educativo y acá la imagen no es todo, o sea, el contenido lo es todo. Entonces, pensar desde esa perspectiva, me parece importante
para las chicas, para que lo tengan en cuenta y para que a partir del estudio del mismo seguramente van a saber seleccionar la mejor herramienta para poder ofrecerlo o ponerlo a disposición de los niños. Gracias, riquísimo todo lo que presentaron. Sí, justamente esto de no perder la intencionalidad, como decíamos bien hoy, por ejemplo, con respecto al tema de la producción del audiovisual, tener en claro qué es lo que queremos mostrar y a qué apuntamos con ese recurso, ya sea audiovisual, digital, cualquier tipo de recurso que llevemos a la sala en concreto también, siempre tener en cuenta eso, que es lo fundamental, porque es que queremos enseñar a través de ese recurso, no el recurso en sí. Así que, bueno, fundamentalmente eso, tener en cuenta la intencionalidad pedagógica. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Un aspecto que mencionaba hoy Carla era el tema de los entornos y las nuevas plataformas, ¿no? Me parece importantísimo que aparezca este tema porque es un tema importante desde muchos aspectos, ¿no? O sea, fíjense cómo este tiempo también ha interpelado lo público, lo privado, como decían hoy, eh, los, los, los ámbitos de comunicación que se han visto, y también la propiedad de dónde alojamos nuestros saberes, nuestras propuestas. Pensemos digamos, el uso que le damos a las redes sociales en el ámbito privado, digamos, aparece como un fuerte componente que viene a generar esto que siempre estuvo muy claro, que es la separación de la vida cotidiana de la vida escolar. Bueno, nosotros al usar estas herramientas estamos remezclando todo, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezcan entornos educativos, nosotros en la facultad desarrollamos el Arandú en base al Moodle, o sea, pero pensado para niños. Esto también es una nueva, digamos, un nuevo desafío de la tarea docente, ¿no? Pensar en estos problemas que son los emergentes, ¿no? Es decir, o sea, cuáles son los entornos seguros, cómo preservamos el capital intelectual de nuestros profesores, que sus propuestas queden en un lugar resguardado, que este vínculo con la familia sea un vínculo cuidado. Entonces, son los nuevos desafíos que tenemos para analizar este nuevo contexto en el que desarrollamos nuestra actividad, son los desafíos incluso de la profesión docente. Entonces, no es menor que sea un entorno de software abierto, el Moodle, donde, bueno, se desarrolla y no le estamos regalando nuestro trabajo para que las mega empresas los almacenen o después nos impidan acceder o no a estos materiales. O sea, hay toda una serie de debates que digamos que son súper interesantes en términos de los nuevos desafíos de la tarea docente, ¿no? El tema propio de los entornos, de que, fíjense, esta idea del entorno educativo es una analogía del entorno presencial, ¿no? Porque nosotros, ¿qué tenemos en una plataforma como Moodle? Bueno, tenemos bibliotecas, tenemos salas de debate, ¿no? Tenemos pizarras donde presentar la información. O sea, es una analogía del ámbito del aula. Ahora, si nosotros usamos Facebook, es como que damos clase en la peatonal, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si lo hacemos en términos de lo público. Entonces, estas analogías tenemos que pensarlas, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que el espacio educativo es un espacio de cuidado, también tenemos que pensar que no es lo mismo usar Facebook o Instagram que usar una plataforma donde podamos cuidarlo. Entonces, todas estas cuestiones son los nuevos temas del debate en la docencia, sea el nivel que sea, ¿no? Lo interesante de esto es que si en algún momento nosotros volvemos
a la escuela en su formato tradicional, por así decirlo, todo este conocimiento que hemos producido y que hemos ganado, no podemos desecharlo. O sea, todas estas cuestiones, más allá de que después volvamos a encontrarnos físicamente, me parece que acá hay una situación de tanta producción, de tanta riqueza, de tanta cabeza puesta, ¿no? Para pensar en estos nuevos escenarios de trabajo docente y de las nuevas formas de aprender también, que nosotros tenemos que poder reconocerlo como parte de nuestro enriquecimiento, ¿no? Ya sea a nivel del profesorado, a nivel individual, a nivel de las cátedras. O sea, si mañana la vacunación es exitosa y esto de la pandemia pasa a ser parte del pasado, creo que sería también una enorme pérdida de parte nuestra que no recuperemos todo lo que hemos producido y aprendido en este tiempo. ¿Hace cuánto, Daniel, que veníamos formando en las TICs y que venían como irrumpiendo lejanamente, como que iban a llegar y de repente llegaron para quedarse? Esa es la idea, y realmente que podamos pensar esto como un facilitador, un potenciador de todo lo que es la tarea eh, de enseñanza y aprendizaje. Creo que durante tanto tiempo estuvimos debatiendo sobre el ingreso de las TICs a las escuelas, como desde las distintas aristas, ¿no es cierto? Pero me parece que hoy realmente tenemos que pensar en la posibilidad, potencialidad que nos ofrecen. Principalmente reflexionar también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Sobre las TICs, que, bueno, como decían los profesores, no suplantan el contenido ni son el contenido o la actividad o lo que queremos desarrollar, sino, bueno, enfocar bien el contenido, los propósitos, los objetivos, los enfoques teóricos. Bueno, la verdad que es sumamente interesante el conversatorio, seguramente las estudiantes, bueno, ya también empezaron a investigar sobre el Genial y otros recursos que, bueno, pueden tener a la vista, y también recordar, rememorar, revisitar los textos, la bibliografía, lo trabajado en la cátedra para pensar en sus posibles intervenciones, no solamente en los materiales educativos, sino en los diálogos, como dijimos, en esa comunicación, en el recuerdo de la información, en las subjetividades también de las infancias. Bueno, tenemos un mensajito de José que dice: felicitaciones al gran trabajo del equipo de lenguaje audiovisual y materiales educativos, un abrazo grande. También José participó mucho tiempo de su cátedra, así que, bueno, nos ha estado acompañando en este conversatorio. Bueno, acá nos despedimos y muchísimas gracias. Si las estudiantes tienen alguna compañera que no se pudo conectar, que nos haga llegar la información y les enviamos el link porque quedó grabado este conversatorio. Y también avisarles a las estudiantes que la próxima fecha de conversatorio no va a ser el 21 porque es feriado, sino el 28, y estaremos subiendo a Moodle el link para el próximo conversatorio. Así que gracias a todas por participar, gracias a los profesores. Sí, Carla, después yo comparto el link para que ustedes también lo puedan colgar en la plataforma, en el aula virtual de ustedes. O sea, nosotros lo vamos a colgar en el aula de Prácticas Docentes 2, así que todas las chicas que no pudieron ver o que tuvieron dificultad en la conexión o por los mismos problemas que tuvimos en el acceso, va a quedar para que puedan acceder, y después también lo vamos a retrabajar, porque me parece que es muy interesante todo. Bueno, gracias al equipo de práctica, la verdad, enriquecedor estas posibilidades también que se abren por este nuevo contexto, tal vez en tiempos de donde reina esta base del tiempo y el espacio. A veces no nos encontrábamos en la semana y no hubiera sido posible, pero bueno, esta es otra de las cosas que han cambiado y que, bueno, que la hemos potenciado. Así que muchísimas gracias también a Silvia, a Norma, bueno, a todo el equipo. La verdad es que es sumamente enriquecedor para la carrera este tipo de propuestas. Así que muchísimas gracias.
Yo entré un poquito más tarde, pero después lo voy a ver completo a la grabación. Agradecerles, Sabri, la verdad que es hermoso ver cómo se trabajan. Ya me hice mi cuenta de Genial para ver si podemos hacer alguna presentación acá en nosotras también en práctica. Lo voy a escuchar atentamente porque me gustó mucho. Y bueno, agradecerles porque me parece que esta es la forma en que es una nueva manera de trabajar, el poder cruzar lo que estamos haciendo en las cátedras, y que las chicas vayan resignificando desde los distintos espacios, que en realidad nos formamos todos vamos hacia el mismo lugar, ¿no? Y escucharnos a nosotros, los profesores, escucharnos y ver desde qué lugar se está trabajando, también hace que podamos incluir esos saberes y resignificarlos también desde la práctica. Es algo que hace mucho que queremos hacer, que hemos venido haciendo en la presencialidad, invitando a las cátedras, y la virtualidad nos da esto. Entonces, bueno, potenciemos lo que nos da la virtualidad y les agradecemos muchísimo que se hayan brindado a la cátedra. Así que bueno, y felicitarla también a Carla por la coordinación que ha hecho muy, muy interesante, y a las chicas que participaron, a nuestras estudiantes, sobre todo, que hoy no es su día de estar en la cátedra y las vemos que están acá participando. Así que muchas gracias. Yo también quería agradecer obviamente al equipo de la cátedra. La verdad que fue un conversatorio que nos ha permitido o nos va a permitir ampliar la mirada, que es también uno de los objetivos del nivel inicial, así que muchísimas gracias. Me gustó poder verlos y encontrarnos, aunque sea desde este lugar. Y como decía Silvia, creo que es una oportunidad que nos da esta pandemia de poder encontrarnos y trabajar también de alguna manera articulada las distintas cátedras. Así que muchísimas gracias, felicitaciones Carla, y sigámonos cuidándonos mucho, por favor. Gracias, Muchas chicas. Gracias por el encuentro, por permitirnos participar. Gracias. Gracias No, a hasta todas luego. y a todos y buena semana. Buena semana para todos. Igualmente. Igualmente. Adiós. Chao, chao.